Buenos días, compañeros y tutora de Antropología Cultural, en grupo 4003, grupo 67. Mi nombre es Víctor Fernando Velandia Monroy y vamos a dar inicio a las preguntas de la fase 2, intercambio cultural. Bueno, ¿qué definimos por cultura y cuáles son los aspectos que componen según el autor? Bueno, ¿de qué aspectos podríamos hablar? Un aspecto importante sería la forma como se mueve la economía dentro de un pueblo o dentro de una comunidad. Define por defecto cómo se genera el desarrollo de, entre comillas, el progreso de dichas personas. De allí que pues se derivan comportamientos, costumbres que finalmente terminan como costumbre, como cultura, definiendo pues el perfil de la cultura de ese momento por la parte económica, debido a que pues si es en la parte de agricultura, las personas tienen su actividad económica debido a su punto geográfico, entonces ellas terminarán consumiendo lo que se cultiva ahí y desde allí pues harán cierto tipo de productos que los caracterizan. Entonces esas características, esa forma de vida pues los caracteriza y los enmarca dentro de una cultura en especial. ¿Listo? La educación es otro aspecto importante que define la cultura porque pues no es lo mismo comunidades con cero educación a comunidades con educación hasta quinto de primaria, hasta grado 11 y otras hasta pregrado, estudios de pregrado. Sus capacidades van a ser diferentes. No quiero decir con esto que unas sean más que otras, pero sí en la parte laboral definiría otro tipo de perfil y con ello, pues con la mayoría de sus personas estudiando, pues entonces la parte laboral sería diferente. Entonces sigue siendo la economía en últimas la que mueve estas comunidades y define esos rasgos característicos para la cultura. Otro aspecto sería la migración de personas de un entorno hacia el otro dentro del mismo, dentro del mismo país. Y la migración de dentro hacia afuera del país y de afuera hacia adentro. Esto permite es un intercambio cultural, a veces impuesto y a veces de manera natural. ¿Listo? Los mecanismos de cambio cultural, la difusión, aculturación e invención independiente. ¿Y cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico? Bueno, la difusión hace referencia al proceso por medio del cual se transmiten características de una cultura a otra, ¿no? La palabra lo define. Eh, Muchas veces puede ser la moda, las opiniones, formas de vida, una innovación, entonces hará esta nueva difusión. La aculturación hace referencia y sucede cuando el individuo asimila o se le imponen costumbres diferentes a las propias, o sea, de otras culturas, bueno, ya sea por asimilación natural o ya sea por imposición. Esa es la definición de aculturación. La invención independiente radica en que es el producto de nuevos eventos, objetos, ideas y medios culturales, pero que estos no afectan a una población en general, sino a unos pocos. ¿Listo? Digamos que es como la adaptación de ciertas personas o grupos pequeños a cambios muy grandes que casi siempre son impuestos, ¿no? Cuando digamos que se trata de coexistir
de vivir en comunidad con otras personas y entornos. El contacto interétnico se define por algunos autores como formas de contraste culturales y desigualdades sociales entre pueblos que empaten en una misma situación social. El contacto interétnico, entendido por la explicación de la directora Airlen María Durán, lo entendí yo como procesos que siguen a un contacto interétnico. Son aquellos que se dan después de los grados de destrucción, dominación, resistencia, sobrevivencia, adaptación y modificación de las culturas nativas. Hablamos de un grado de destrucción porque siempre hay un impacto al inicio, de hace muchos años y hoy día se ve también con las megaconstrucciones. Hablamos de dominación porque esta cultura dominante tiende a dominar a la pequeña, de resistencia porque todo causa, trae un efecto y la resistencia de esta cultura no debe desaparecer, obviamente porque somos seres humanos y esa cultura para desaparecer tiene que desaparecer el ser, entonces hay una resistencia. Sobrevivencia porque viene una adaptación previa de esa modificación de las culturas nativas. Bueno, procesos que se generan luego de estos grados de destrucción, resistencia y sobrevivencia son la asimilación, la segregación, que es un proceso también que tiene la integración y la marginación. Estos procesos son los procesos más duros de la cultura y son los que tienen que convivir sus descendencias posteriores, ¿no? La imposición de proyectos de desarrollo y creencias religiosas amenazan con las culturas, claro que sí. La imposición de proyectos de desarrollo trae consigo detalles y procesos, formas, aspectos y se caracteriza de forma arbitraria a la natural de las cosas como impactos directos al comportamiento humano de las comunidades y las culturas. Eh, la, una anécdota que tengo yo con la etnia arawak es que vive en las montañas de Santa Marta y esta impidió la construcción de un edificio que queda a varios kilómetros de su hogar, de sus montañas, porque les tapaba, ocultaba el sol que en cierto horario del día les impedía ponerse en contacto con sus costumbres y rituales. Aquí ganó la cultura arawak sobre el beneficio de unos pocos, pero esto obviamente acompañado pues con las leyes, ¿no? Bien estructuradas, pues en este punto los arawak ganaron esa tutela y ese hotel nunca se construyó. ¿Listo? La imposición de creencias religiosas, claro que sí, amenaza las culturas porque cambia las costumbres de las personas. Lo vemos en las ciudades como personas que acuden a sectas religiosas los días, un ejemplo, personas que iban a orar los domingos, ahora van los sábados y tienen otro tipo de costumbres. Y ahí cambia totalmente su cultura y del conjunto de personas con las que se rodean. ¿Listo? Bueno, en Colombia la etnia muisca enfrenta hace más de medio siglo discriminación y segregación en Colombia, más exactamente en la localidad de Suba, antiguamente resguardos, hoy reconocidos como etnia indígena, territorio con una trazabilidad de más de 500 años en propiedad de los muiscas. Hoy coexisten más de 8.500 muiscas en Suba, lo que se llama vivir también en contexto de ciudad. ¿Listo? Indígenas que conviven en contexto de ciudad. A pesar de que la Constitución del 91 los protege sus derechos, por negligencia distrital estos han sido vulnerados, han sido apartados de sus tierras y pues están en peligro inminente esa cultura, claro que sí. Esfuerzos de esta etnia por enseñar sus costumbres a sus niños en colegios, en sitios pequeños pero especiales, ha sido un reto para no perder estas costumbres y dispendioso a lo largo de estas décadas. Existe racismo y segregación hoy en día
Y el trasfondo de esta problemática radica en la construcción de megaproyectos de vivienda dentro de los territorios muiscas, porque antiguamente esos territorios eran muiscas, ellos eran dueños de la tierra. Hoy para dar lo que llaman ellos la propiedad individual. Compañeros, gracias por el espacio y espero que el video haya sido de utilidad.